La topografía es la ciencia que estudia las distintas características del suelo, ya sean alturas, distancias o áreas, y se divide en otras subciencias llamadas planimetría, altimetría, taquimetría, fotogrametría y GP. Para esta práctica serán objeto de estudio planimetría y altimetría. La planimetría se encarga de representar una superficie en un plano horizontal, para lograr determinar el área, el perímetro, las coordenadas y demás de la misma. La altimetría es aquella utilizada para determinar la distancia vertical entre dos puntos o con respecto a una referencia. En esta práctica realizamos un levantamiento planimétrico y altimétrico de una poligonal cerrada, usando las estaciones totales TS02 y TS02 Plus. Los objetivos de la práctica fueron los siguientes: utilizar de manera adecuada la estación total para determinar los ángulos horizontales, verticales y distancias. Determinar los azimuths y coordenadas de puntos en una poligonal cerrada. Realizar las correcciones necesarias para los ángulos y distancias. Calcular las proyecciones de una poligonal determinada. Encontrar el área de la superficie y establecer el plano del campo. Materiales. Para esta práctica se usó una estación total, se usó un trípode y se usó un prisma con su bastón. Para tomar los datos se usó hoja y lápiz. Para proteger los equipos se usó una sombrilla y como elementos de protección pues se usó botas y casco. El procedimiento para medir la poligonal fue de primeras buscar cuál poligonal tocaba medir, que en nuestro caso fue la cuarta. Ubicamos el trípode en el punto de inicio, se niveló con la burbuja que este tiene, se ajustó a una altura media y luego se colocó la estación. La estación también se niveló con la burbuja digital con los 3 tornillos de precisión que esta tiene. Se confirmó de que el láser pegara en el punto y luego en la estación total se registró el dato de la altura del prisma, la altura de la estación total y además se registró un punto de referencia que fue un punto en el bloque B. Se ubicó de primeras el prisma en el segundo punto y se midió con la estación total el ángulo entre el punto de referencia y el punto número 2 por cara derecha. Luego se transitó la estación y se midió por cara izquierda. Esto se hace para poder sacar un promedio de los ángulos y poder disminuir el error. Luego de tener estos datos ya tomados, se procede a mover la estación total hacia el segundo punto. Cuando se ubica en el segundo punto, se vuelve a nivelar con los 3 tornillos de precisión a la misma altura y el láser, se confirma todo, y se ubicó el prisma en el primer punto. Esto para marcarlo como 0, como referencia. Y luego de marcar el 0, se procedió a llevar el prisma al tercer punto y a encontrarle el ángulo entre el primer punto y el tercer punto. Esto se hizo con cara derecha y con cara izquierda. En la toma de este dato fue necesario registrar la altura de la estación porque este cambia en cada armada. Así sucesivamente fue con los 5 puntos. Para los detalles se midió en el penúltimo punto, se midió con referencia al penúltimo punto que tuvimos, se midieron los ángulos y las distancias que habían en los detalles. Para el cierre de la poligonal se ubicó la estación nuevamente en el punto de inicio, se marcó como 0 el punto anterior y se halló el ángulo entre el punto anterior y el punto de referencia. Esto se hizo también con cara derecha y con cara izquierda para reducir el error. Los cálculos que hicimos en esta práctica fueron muy importantes. Lo primero que hicimos fue el cálculo de los ángulos y sus correcciones. Entonces, como nosotros tomamos datos para conseguir los ángulos externos, hay que sacar los internos. Esa sumatoria de ángulos internos da igual a 540, que es igual al número de vértices que tenemos, que es 5 menos 2 por 180, que nos da igual a 540. O sea, la sumatoria de ángulos internos debería dar igual a 540. Cuando hacemos la suma de los ángulos internos nos da que hay un error. Ese error hay que corregirlo. Entonces, ¿cómo se corrige? Se calcula como negativo el error por... Entonces, para el primer vértice sería un quinto, para el segundo vértice 2 quintos, para el tercer vértice 3 quintos y así hasta 5 quintos, que es el total. Después se aplica una corrección redondeada, entonces esas correcciones, esos cálculos que hicimos se redondean. Después hay que sacar unas diferencias sucesivas, entonces esas correcciones se hace una diferencia con la corrección anterior y se saca una diferencia sucesiva. Finalmente, nosotros sumamos esa diferencia sucesiva, la sumamos al ángulo para que nos corrija. Entonces, cuando aplicamos esa corrección y sumamos todos los ángulos, nos va a dar 540. Y eso fue lo que pasó. Ahora, para los azimuth, nosotros comenzamos con el ángulo de apertura. El ángulo de apertura fue como en el punto A, en nuestro primer punto, tomamos una referencia, entonces salimos de esa referencia y encontramos el azimuth. El azimuth es el norte total. Y así vamos cogiendo desde el norte, vamos sumando ángulos hasta que nos dé la otra línea. Entonces, digamos, para el azimuth AB tuvimos que sumar
tuvimos que sumar el azimut, el primer azimut que fue 270 más el ángulo de apertura que fue por ahí 62 grados, y así fuimos por cada vértice sumando los ángulos necesarios para llegar al azimut de la siguiente línea. Por último, las proyecciones, ¿cómo se calculan? Entonces las proyecciones se usan, uno hace la longitud horizontal por el coseno si es el norte o el seno si es el este, y con eso se sacan las proyecciones, que son muy importantes para calcular el área de nuestra poligonal. Ahora, esas proyecciones también tienen errores, entonces ¿cómo hacemos para calcular esos errores? Entonces ese error para cada proyección es igual al perímetro dividido la sumatoria total si es norte o oeste por la longitud de esa proyección. Esa proyección se hace para cada pedazo y después se le suma a la proyección para que nos dé la proyección corregida. Después, al restar todas esas proyecciones, nos debería dar que la sumatoria de las proyecciones es 0. Ya las coordenadas en Z se tienen que sacar alturas. Para sacar estas alturas, en primera instancia se sacó el promedio de los cenit, ya que este promedio, que es alfa, reduce el error. Ahora, ya que la altura vertical es igual al coseno del ángulo con respecto al cenit por la longitud diagonal, se procede a calcular las distancias verticales entre la estación total y el prisma de cada segmento. Por último, se encontraron las alturas, las cuales se hizo por medio de una ecuación que está dada en la guía, que es la altura entre puntos. En el caso de cada uno de los detalles, se siguió el mismo procedimiento. Una vez obtenidas las proyecciones corregidas, se calculan las coordenadas para cada uno de los vértices y detalles. Para lo anterior, se tiene que tener en cuenta que las coordenadas iniciales, en este caso en el punto A, eran 100 Z, 100 norte y 100 este. Para hallar las coordenadas se usan las fórmulas o las ecuaciones dadas en la guía, las cuales dicen que el norte de B es igual al norte de A más la proyección AB, mientras que el este de B es igual al este A más la proyección este AB. Ya las antidiagonales se necesitan las coordenadas. Por lo tanto, las antidiagonales resultan ser las coordenadas del este I más 1 por las coordenadas norte I, mientras que las diagonales son las coordenadas este I por las coordenadas norte I más 1, para luego sumar todo eso y seguir la ecuación del área. Por último, se halló el área de la poligonal, el cual se basa en una fórmula del área de la poligonal, también dada en la guía, que es el área es igual a la suma de las diagonales menos la suma de las antidiagonales, todo dividido en 2 en valor absoluto. En esta práctica se estudió la superficie de una poligonal en el bogo de la Universidad de los Andes. Se midieron 4 detalles: una caneca en el territorio, la estatua de Alberto Magno, el edificio Franco y una silla en el monumento de los fundadores. Se realizaron mediciones de cara izquierda y cara derecha para minimizar el error en las medidas, ya que pues estos se promedian. También hay que tener en cuenta que el haz de luz con el que trabaja la estación total utilizada, o sea la TS02, sale a una altura determinada para cada medición en cada punto y llega hasta una altura del prisma utilizado. Esto es fundamental para la medición de ángulos verticales, distancias verticales y distancias horizontales entre los puntos. Por otro lado, se sabe que un pentágono debe tener una sumatoria de ángulos internos de 540 grados. Y una vez medidos los ángulos, se obtuvo un error de 36 segundos, por debajo del error admisible de 40 segundos. Posteriormente se pudo corregir los ángulos internos para pues tener la sumatoria de 540 requerida. Una vez se tienen los ángulos adecuados, se calcula el azimut de cada línea para posteriormente tener las proyecciones y poder tener las coordenadas de cada punto. Una vez se tienen las coordenadas de cada punto, se puede proyectar
en una superficie horizontal que es a la cual se trabaja, y finalmente se obtiene un área de 1256 metros cuadrados. Ahora, las diferencias de alturas, hubo un máximo de 8 metros entre los puntos, por lo que si se quiere llevar a cabo algún tipo de construcción en el terreno, el espacio es bien grande para realizarlo, pero se debe primero realizar un proceso de aplanamiento de terreno para que la construcción esté estable y equilibrada.